cada vez, no todos, pero la gran mayoría que incurre en cuestiones que tienen que ver con la falta de sujeción a la autoridad espiritual, el gran porcentaje de esa actitud es porque no entienden lo profundo de la rebeldía, o sea, no entienden la profundidad espiritual de ponerse en la posición de la rebeldía. Entonces, como no lo entienden, o porque no lo saben, o como fuera, lo ven solamente quizás como una desobediencia, o como una actitud de, no sé, no es para tanto, o cosas por el estilo, lo que sucede generalmente es que no captan en el mundo del espíritu qué significa ponerse en una, para la redundancia, actitud de rebeldía, ¿no es cierto? Además de la mentira, nada identifica más al reino de las tinieblas como es la rebeldía. Entonces, cada vez me pareció a mí que era importante incluso ver a la luz de los textos, ¿no es cierto?, las cuestiones de cada vez que la Biblia menciona algún episodio en relación a la rebeldía. Entonces, ustedes vieron algunos allí. ¿Qué les parece? ¿Tienen el texto por ahí? ¿Lo tienen a la vista? Sí. ¿Lo tienen? Ok. Para hacer un pequeño repaso y después vemos lo de esta clase y después les explico cómo van a hacer el examen para la próxima. Comienza y habla de varios episodios, digamos, o varios ejemplos de rebelión. Y el primero que menciona es la rebelión en los cielos. Lo tienen, ¿no es cierto? Ahí en su fotocopia, o lo habrán visto en el celular, etcétera, ¿no? Que en realidad es, voy a agregar algunas cuestiones más para que ustedes tomen nota respecto de cada rebelión. ¿Cuándo sucede la rebelión en los cielos? Les pregunto a ustedes. Hay dos pasajes. Cuando Satanás se levanta contra Dios. No, eso es lo que sucede. Lo que sucede es que Satanás, que en realidad no es Satanás, sino que es Lucifer. No, era Lucifer. Ana y Lorena hablan, pero no les escucho porque está el micrófono puesto así. A ver, vamos a agregar algunas cosas. Fíjense, ¿tienen su Biblia cerquita por ahí? Sí. Miren Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Lo tienen ahí? Sí. Bien. Sí. El versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra. Sí. ¿Okay? Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Los versículos 1, hay una distancia que no sabemos calcular porque la Biblia no da información, aunque se puede suponer, digamos, entre el versículo 1 y la historia de la creación de la tierra y los cielos, tal cual nosotros lo conocemos, que comienza a partir del versículo 2. ¿Está bien? Sí. Ya lo habrán estudiado ustedes quizás en alguna otra materia, muy probablemente. Entonces, ¿por qué menciono este texto? Porque la rebelión del ángel más lindo que tenía Dios, que se llamaba Lucifer, y ustedes saben que la palabra Lucifer
también tiene que ver con luz, con la palabra luz. Era el ángel más brillante, más capo de todos. La rebelión de Lucifer sucede en algún momento de la historia cósmica en el versículo 1, capítulo 1 de Génesis. ¿Ok? Lo que cuentan después los profetas es lo que sucedió. Y obviamente la única forma de saberlo, parece una obviedad lo que voy a decir, pero no había ningún ser humano ahí. Entonces, lo que nosotros conocemos de la rebelión en los cielos, lo conocemos por pura revelación de Dios. Y la pura revelación de Dios en los cielos es la que cuentan algunos textos en Isaías, algunos textos en Ezequiel. ¿Está bien? ¿Se entiende Sí. esto, no es cierto? Muy bien. Entonces, la rebelión en los cielos, según lo que cuentan, o lo que obviamente les fue revelado a Isaías y a Ezequiel, lo que se cuenta allí es que había un ángel extraordinario, etcétera, etcétera, que, como dice el texto, la fotocopia que yo les puse, infringió la autoridad de Dios. ¿Qué significa infringir algo? Violar. Violar, Violar una ley. exactamente. Romper una norma, ¿no es cierto? Cuando se dice infringió la ley, lo que está diciendo es que rompió la norma, la ley, ¿cierto? Y lo que infringió Lucifer, después conocido como Satanás, fue justamente la autoridad de Dios. En el sentido de que Lucifer quiso ponerse en el lugar que solamente le corresponde a Dios. ¿Está bien? Sí. Ese es el primer suceso cósmico de rebelión. Y después viene, como resultado de esa rebelión, no tenemos muy en claro exactamente cómo es la cuestión, pero sí la Biblia nos cuenta que Lucifer convenció a algunos ángeles de que Dios no era tan Dios y que se podía hacer y toda esa historia. Algunos ángeles le creyeron a Lucifer y Dios los expulsó del cielo, vamos a decir así. Y por una razón que no entendemos, y creo que será una de las grandes explicaciones que tendremos el día que estemos en su presencia, los mandó a todos a la tierra. ¿Ok? ¿Está bien? A Lucifer y a los demonios. Todos estos demonios, no tomaron forma corpórea, ¿sí? O sea, no se los ve, porque son entidades espirituales. Ya lo habrán estudiado ustedes en otra materia. Y la única forma que tienen ellos de ser visibles es que ellos se hagan visibles en términos de cómo Perdón. son. No sé. ¿Cómo? Pensé que alguien había hablado, perdón. La única forma de que se hagan visibles es que ellos se hagan visibles, o sea, que ellos se dejen ver, por decir así, o que se dejen ver, o más que nada manifestar a través de personas o seres vivos en general, objetos y qué sé yo. ¿Está bien? ¿Hasta aquí? Sí. Pastor, tengo una pregunta. ¿Quién dijo eso? Saba Arriola. Saba Arriola. Sí, Saba Arriola. ¿Cómo estás? Bien. Mire, en la parte donde usted dijo que el ángel Lucifer convenció a otros ángeles, yo no entiendo cómo puede ser que, sabiendo quién era Dios, los otros ángeles se dejen engañar a ese punto.
Anotá esa pregunta y el día que estés en el cielo le preguntás a Dios. Ah, bueno. Porque la verdad es que yo no tengo esa respuesta. Y no sé si alguien en este mundo la puede tener. Muy bien. Pero sí, es una gran pregunta, sin duda. Pero por Ok. lo menos yo no sé la respuesta. Bien, O gracias. sería demasiado suposiciones o algo por el estilo. Pero no, realmente uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Estás delante de Dios y le crees al salame este? Uno no tiene forma de entender eso. Y sin embargo lo hicieron. Pero no sé, no, más que usar mi imaginación, no tengo una respuesta. Ok, gracias. Para avanzar rápido con esto, como dije entonces, misteriosamente o en una decisión misteriosa, Dios los manda a la tierra. Como dije, se dan a conocer o porque se den a conocer o porque usen algún ser vivo o algunas cosas, ¿no? Objetos o cosas por el estilo. Una de las manifestaciones más poderosas del diablo en la familia es la suegra. Pero a veces... Pero eso lo vamos a estudiar en otra materia que tengo especialmente yo armada. Ok, entonces del versículo 2 en adelante de Génesis, lo que se cuenta es justamente como preguntó Saba, ¿no? Cómo Lucifer convenció a algunos ángeles de seguirlo y qué sé yo. Bueno, no me pregunten por qué el diablo usó una serpiente, porque no tengo la menor idea. Podría haber usado un cabrito, un león, una ovejita, una abeja, una hormiga, no sé. Por alguna razón fue una serpiente y ¿por qué fue una serpiente? No lo sé. El asunto es que, recuerdan ustedes el episodio bien conocido, que la serpiente habla con Eva y toda la historia de la manzanita, que si la comes, que si no la comes, vas a ser como Dios, y etcétera, etcétera, etcétera. Ok. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta aquí? Entonces, allí es la primera manifestación de rebelión a la autoridad de Dios, porque Dios había dicho que no comieran de ese árbol, y lo que hace Eva, por incitación del diablo, usando la serpiente, y escuchen esto atentamente, que seguro ya lo han escuchado, solamente para reforzarlo. Lo que hizo el diablo fue pegar en el blanco, o sea, convenció a Eva, mujer, tocando los puntos no débiles, porque no creo que sean puntos débiles, pero sí puntos significativos de cómo la mujer, porque Dios la ha creado así, se relaciona con el mundo exterior. ¿Recuerdan ustedes eso, no? El texto, para hacértelo más concreto, en el capítulo 3, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, ¿no es cierto? La mujer, Adán tiene que haber pasado 1000 veces por ese árbol y como Dios le dijo no coma de árbol, ni lo miró, ni miró la manzana que tenía, no miró si brillaba, no, porque el hombre no mira esas cosas, ¿no es cierto? Creo que a algunos de ustedes les conté una vez, pensando y tratando de explicar esto de la diferencia entre el hombre y la mujer, creo que lo conté aquí, no me acuerdo, que una noche volvíamos con mi esposa en el auto de un casamiento, que yo había hecho la ceremonia, y como toda mujer cuando vuelve de un casamiento, ¿qué comentario hace la mujer? El vestido de la novia. Acerca del vestido de la novia, efectivamente. Entonces yo iba manejando mi auto y mi esposa, ¿viste qué hermoso el vestido de la novia? Y yo, silencio, iba manejando. Entonces, como hace la mujer, insiste, ¿no es cierto? Entonces, ¿viste qué lindo vestido? ¿Viste la tela? ¿Viste? Y empezó a nombrar telas, ¿no? ¿Viste la cola? Qué lindo, y eso que va acá en la cabeza. Y yo le digo, estaba bueno, era blanco. Estaba lindo, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy contando esto? Porque Satanás, usando el diseño que Dios le dio a la mujer, le pegó en el punto donde la mujer iba a ser
más fácilmente atraída, digamos, ¿no? La mujer vio el árbol y seguramente lo podría haber descrito y las hojas estaban así brillantes y esto, y mira esa manzana como esto, como lo otro, porque Dios ha creado a la mujer así, más sensible al mundo de la estética y todo lo demás, y a los hombres más allá de una cocina, poca otra cosa. Solamente hay un solo tema que le interesa más al hombre que comer, y ustedes ya saben de qué estoy hablando. Entonces, si vos sacás cualquiera de esos dos temas, para el hombre el mundo se puede venir abajo, no es lo más importante. Ese fue entonces el momento en que la rebelión a la autoridad de Dios se manifiesta de este lado de la eternidad, ¿ok? Por eso es la rebelión en la tierra, Génesis 2 y todo lo que ya sabemos. Sigan mirando ustedes la fotocopia. A ver, ¿quién puede comentar, no leer, comentar lo que dice el párrafo cuando habla de la rebelión derrotada? ¿A qué se refería ese texto, ese pedacito? A ver. ¿Cuándo es derrotada la rebelión? Tanto silencio me aturde. Cuando murió Jesús en la cruz. ¿Con la llegada de Cristo? ¿Ustedes no leyeron el texto? No, yo no leí. ¿Cómo que no lo leyó, Dorita? ¿Cómo puede ser? Yo sí, esta tarde pude abrir, ayudar a unas chicas y pude abrir y no podía. A llorar a la iglesia el domingo, Dorita. La rebelión es derrotada. La rebelión es derrotada cuando Jesús recupera la autoridad. Y Jesús recupera la autoridad, Mateo 28, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa potestad significa todo poder y toda autoridad. Ahí la rebelión es derrotada, porque la autoridad es restituida, estoy hablando en la tierra, ¿no? A Dios a través de Jesús. Por eso, como muy bien enseñó la pastora Rebeca, es equivocado el concepto de guerra espiritual, porque no hay guerra, porque no hay oponente en términos de igual a igual, ¿no es cierto? Hay batallas, pero no guerra en el sentido de igual a igual. Porque no me quiero ir de la materia, pero ¿por qué la gran mentira que el diablo le ha hecho creer a la gran mayoría de la iglesia es que él tiene poder? Es la gran mentira que el diablo instaló en la religión y muchos cristianos hemos vivido por años creyendo que el diablo tiene poder y el diablo no tiene poder. ¿Cuál es el poder que el diablo usa? El poder que tiene el ser humano. El diablo fue despojado de poder, como ustedes estudiaron. El poder que el diablo usa para hacer cosas es el poder del ser humano. Es el ser humano el que habilita al diablo a producir maldad en la vida de las personas, en el mundo, ¿no es cierto? El diablo no puede matar a alguien. El diablo usa a una persona para matar a alguien. Y así en todas las manifestaciones de maldad. Sigan el texto que no leyeron, donde dice, bajo el principio de rebeldía, la rebelión de Cam. ¿Se acuerdan el texto ahí de la rebelión de Cam? ¿Cuál fue el pecado de Cam, de rebeldía? ¿De Acam? No, de Cam, según el texto. Lo tienen en el apunte que yo les mandé. Sí, cuando Cam, que era hijo de Noé, lo encuentra borracho a Noé y descubierto sus partes íntimas y no es capaz de ir a cubrirlo, sino que sale afuera y le comenta a sus dos otros hermanos que él estaba desnudo y ellos sí entran a cubrir a su papá. Exactamente. Génesis, ¿no es cierto? Estamos hablando, sí, la rebelión de Cam, muy bien. Muy bien. Después, siguen ustedes
bajo el principio de rebeldía, actuó el principio de la rebeldía el rey Saúl. ¿Cuál fue el pecado del rey Saúl? ¿Se acuerdan? Siempre pensando en ejemplos bíblicos donde la autoridad era desafiada, sobre todo la autoridad de Dios. ¿Cuál fue el problema de Saúl, según la copia que yo les di? No obedeció a la palabra de Dios cuando tenía que matar al rey Amalek y a todas las personas, a todos animales, bebés de pecho, a todos. Exactamente, exactamente. Y el profeta se lo hace notar y todo el episodio. Esta rebelión, ¿cuál fue la consecuencia para Saúl? Fue desechado. Exactamente. Terrible, ¿eh? Fue desechado. Muy bien. Siguiente ejemplo. Ustedes tenían ahí la rebelión de Nadab y de Abiú. ¿Cuál fue esa rebelión? A ver, ¿quién puede mencionar? Que ellos entraron con fuego extraño y realmente no, eso no lo podían hacer y bueno, ahí el Señor los mató al instante. Muy bien. Y de allí sacamos, según el texto que les comenté, dos principios o enseñanzas. La rebeldía se manifiesta cuando obramos sin la coordinación del resto del cuerpo. ¿Ok? Muy fuerte ese principio, ¿eh? Es muy fuerte ese principio. La rebeldía se manifiesta cuando obramos sin la coordinación del resto del cuerpo. El segundo principio, la rebeldía se manifiesta cuando nos acercamos a Dios como a nosotros nos parece y no como Dios mismo nos manda, ¿no? Eso es rebeldía. Ok. ¿Cuál fue la rebeldía de Aarón y María? Que hablaron mal de Moisés, murmuraron. Muy bien. Las diferencias personales no deben llevarnos a cuestionar la autoridad. Dios delega su autoridad soberanamente. Sí. A ver, explíquenme en sus palabras qué significa esto, qué entienden por esta frase. Dios delega su autoridad soberanamente. ¿Qué entienden por esa frase ustedes? Dios delegó soberanamente la autoridad sobre Moisés. No, está bien, pero no, Silvia, no estoy hablando del episodio en sí del texto, ¿no? Sino que entienden por esa frase en sí. ¿Qué significa para ustedes que Dios delega su autoridad soberanamente? Entienden obviamente lo que es delegar, entienden lo que es la palabra autoridad y entienden lo que es soberanamente. Entonces, que Dios Como una autoridad plena. influencia de nadie. otra vez, Pablo, ¿cómo? Que Dios delega la autoridad sin influencia de nadie. Él es soberano. Él toma las decisiones a quien delega la autoridad. Muy bien. Que Dios, muy bien. ¿Qué otra cosa más puede significar esa frase? Dios, ¿me escucha? Sí. Dios delega, sí, autoridad en nosotros cuando tomamos cualquier tipo de decisión o acto de nuestra vida. Nosotros somos soberanamente responsables de cada acto de nuestra vida, siempre teniendo en cuenta la dirección de Dios, ¿no? Sí, pero no es lo que dice el texto. No está hablando de nosotros ejerciendo nuestra voluntad soberana. Está hablando de otra cosa. Una autoridad plena. ¿Perdón? Autoridad plena, como que le da autoridad plena, no de hacer lo que quiere. No habla eso. Esa frase, Dios delega su autoridad soberanamente, no está diciendo que no está diciendo de quién recibe la autoridad, que es plena. No está hablando de quién recibe la autoridad. Escuchen. No está hablando esa frase de quién recibe la autoridad. Está hablando de quién la da. ¿Ok? Leonardo, ¿vos querés?
Dios tiene la potestad de dar la autoridad a quien Él considere que se la debe dar y sin cuestionamiento de nadie. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Vean Le la dio la misma... autoridad a la iglesia. No está hablando de a quién se la da, Alejandra, sino, no estamos hablando de a quién le da autoridad, sino de quién la da. Lo que yo quiero que ustedes capten bien profundamente es la atribución que Dios tiene de darle autoridad. Porque acá la palabra más importante en esta oración de 1, 2, 3, 4, 5 palabras, Dios delega su autoridad soberanamente. La palabra más importante de esta frase es la palabra soberanamente. Cuando alguien actúa con soberanía, es porque actúa con la máxima expresión de autoridad y que no necesita, como algunos de ustedes bien dijeron, ni la consulta, que es una atribución. Es una atribución, el máximo nivel de atribución de una persona. Entonces, si dice que Dios delega su autoridad soberanamente, dicho en nuestro buen criollo, sería que Dios tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, número 1, para delegar autoridad, y número 2, para decidir a quién le delega autoridad. Entonces, desde esa perspectiva, cualquiera de nosotros que está sujeto a la autoridad de Dios, si entendemos que Él delega autoridad soberanamente, quiere decir también que cualquiera de nosotros que estamos sujetos a la autoridad de ese Dios, no tenemos la capacidad, no tenemos la autorización, no se nos ha dado el lugar de cuestionar a quién Dios le delega autoridad. Pastor, ¿puede ser el ejemplo de David y Saúl? ¿En qué sentido? A ver. En el sentido que David reconocía que había algo puesto por Dios en Saúl y por eso, a pesar del obrar de Saúl en contra de él, siempre respetó que Dios había puesto algo sobre Saúl y no tenía por qué tocarlo a él. Muy buen ejemplo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los seres humanos, estoy hablando de autoridad espiritual ahora, no del presidente o del intendente, no, sino desde nuestra cosmovisión espiritual. La mayoría de los seres humanos, de los cristianos, justifica su rebeldía hacia la autoridad porque la autoridad no está haciendo las cosas bien. El 99% justifica una actitud o una posición de rebeldía porque la autoridad no está haciendo las cosas bien. Y el ejemplo que... A ver, Pablo, ¿vos querías decir algo? Sí, perdón. Aparte está muy claro en Romanos 13, ¿no? Cuando habla de Dios y la autoridad. ¿Y qué dice ahí? Perdón. Ah, pensé que tenías el texto, está bien. Sí, lo tengo. Ahí ya. Romanos 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Ok. Entonces, ese texto que vos decís está más relacionado al gobierno civil que a la cuestión que al gobierno espiritual, ¿no? Pero para volver a nuestro tema del gobierno o de la autoridad espiritual, reitero el principio que dije recién. La gran mayoría de las rebeliones en el mundo espiritual o en las iglesias viene como si fuera un recurso posible porque la autoridad espiritual no está haciendo las cosas bien. No hay ningún texto en la Escritura que justifique la rebelión espiritual hacia una autoridad espiritual, aunque la autoridad espiritual esté haciendo las cosas mal. Comenzando por ahí. 2.
uno podría preguntarse, ¿y entonces? ¿No? Entonces, mire, les cuento una experiencia personal. Cuando yo era adolescente, estaba en una iglesia en el interior, el pastor Paso ya se había ido y llegó al tiempo como al medio año, algo así. El pastor nuevo, digamos así, ¿no? Y al principio, como toda escoba nueva barre bien. Pero después, el hombre comenzó a mostrar era un pastor, la iglesia lo aceptó como pastor y era el pastor de la iglesia. El asunto es que el hombre comenzó a equivocarse mal, no en términos de equivocarse de predicar mal, por decir así, porque no hay nadie que predique perfecto, todos aprendemos a predicar o a hacer algo respecto del ministerio, así que esa no es la cuestión. Nunca podés medir la autoridad espiritual porque algunas cosas salgan bien o salgan más o menos. Los talentos y los dones deben practicarse para perfeccionarse, como ya estudiamos alguna vez. Lo que yo estoy hablando es de otras facetas de autoridad espiritual. Lo cierto es que, además del hombre de dividir la iglesia, un desastre, todo en cuestiones espirituales, murmuración, mentir descaradamente a la congregación respecto de algunas cosas, caer en adulterio con alguien de la iglesia y ocultarlo, fue una bomba atómica, un desastre total. Y la verdad que uno vivía una experiencia de mucha presión, porque las ganas que uno tenía era darle un palo a la cabeza, ¿no es cierto? ¿Cómo esta persona puede ser pastor de una iglesia? Sin embargo, yo, de hecho, consulté con el pastor Paso, que ya vivía acá en Buenos Aires, y esto fue en el interior. Yo le conté a él lo que estaba pasando, de hecho ya lo sabía él, ¿no? Pero le conté como para que me dé un consejo. Porque yo estaba con muchísimas ganas de revelarme y qué sé yo, un montón de cosas. Uh-huh. Y él me dijo, mucho cuidado con revelarte a alguien que Dios puso ahí. Porque aunque él esté haciendo las cosas mal en términos de lo que estoy hablando, Dios no te autoriza. La rebeldía, Dios nunca va a respaldar una rebeldía. Entonces digo, ¿qué hago? Entonces él me dio un gran consejo, que por lo menos a mí me sirvió, y en esa época mi actual esposa era mi novia. Él me dijo, si vas a estar ahí y no vas a estar ahí sujeto porque Dios va a hacer algo y lo va a sacar o lo que fuera, te tenés que ir. Porque si no estar ahí, el diablo en tu carnalidad va a ir alimentando el espíritu de rebeldía. Y vas a estar sentado en el culto escuchando al tipo predicar y voy a decir, este tipo no me puede predicar, este tipo no puede orar, este tipo no puede servir la cena. ¿Viste todo lo que va en la cabeza del creyente cuando te enfrentas a ese tipo de situaciones? Así que la verdad que con una gran pena en mi alma, porque era la iglesia donde yo conocí al Señor, donde Paso me bautizó, donde Dios me llamó, donde conocí a mi esposa y servía al Señor, etcétera, etcétera, era como mía la iglesia, en el sentido que estoy hablando. Me fui, mi novia se fue conmigo y nos fuimos a otra congregación. De hecho, hicimos la ceremonia de nuestro casamiento en otra congregación. Viste que vos siempre querés casarte en tu iglesia porque ahí te conocen y todas esas cosas que también tienen que ver con el mundo espiritual y del plan de bendición que Dios tiene para ti. No lo pudimos hacer a causa de que esta persona estaba ahí. Y yo creo sinceramente, mis hermanos, ahora que estoy un poco más grande, que sin duda Dios me salvó de un montón de cosas con ese consejo. Porque al irme, es como que me fui de un terreno que yo no podía manejar. ¿Me entienden lo que estoy planteando? Me fui de un lugar donde las circunstancias yo no las podía manejar. Por supuesto era muchísimo más joven, más inmaduro, y etcétera, etcétera. Entonces creo que el consejo del pastor sabio fue muy sabio, y nos fuimos de la iglesia y empezamos a congregar a otra, y ahí hicimos lo que pudimos, y qué sé yo, qué sé cuál. Pero tomando el ejemplo que Pablo decía, en realidad, fíjense el espíritu del rey David.
aún viendo, de hecho, ¿se acuerdan que Saúl lo perseguía a David para matarlo, ¿no? O sea, no era cualquier cosa la cuestión de la rebeldía. Hasta uno podría decir, no, espera, me tengo que defender porque el tipo me quiere matar, así que uno podría justificarlo de esa perspectiva. Sin embargo, David, había algo en su corazón, por algo Jesús, la Biblia habla de que Dios busca personas con el corazón de David. Había algo ahí en el corazón de David tan puro, tan temeroso de Dios, que aún siendo Saúl lo que era, y aún Saúl buscándolo para matarlo, David respetó la autoridad espiritual o la posición espiritual que Saúl tenía, ¿no? Entonces, eso es para que nos demos cuenta desde la perspectiva de la Escritura, ¿no? De nuestra idea, tan profundo en el mundo del espíritu, que es el reconocer la autoridad espiritual, el vivir bajo la autoridad espiritual, el aceptar la autoridad espiritual, en el peor de los casos, el aguantar la autoridad espiritual, pero para no caer en las consecuencias de la rebeldía, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez lo que dijimos en la clase anterior, en el mundo espiritual la cuestión es bien compleja. Es bien compleja. Cuando nosotros nos salimos de la posición de respeto y honra a la autoridad espiritual, nos ponemos en el campo, en sintonía con el inventor de la rebeldía. ¿Sí? Y no conozco cristiano, ¿no? Pensemos que esta es la vivir bajo cobertura, ¿no? Como el ejemplo que ustedes han visto 1000 veces. Lo ven ahí, ¿no? Esto es vivir bajo cobertura. No conozco cristiano que haga esta movida y aquí le vaya bien. No conozco. Porque la voluntad de Dios es esta, ¿no? En términos de la relación espiritual. Entonces, estos textos nos enseñan, y creo, vuelvo a decirlo, yo lo descubrí reestudiando esto. Claro, hemos caído muchas veces en el pecado de rebelión o de rebeldía espiritual. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que pasa en el cielo, lo que pasa en el mundo espiritual cuando alguien se sale del lugar de honra y respeto, en el sentido que ustedes entienden que estoy diciendo, hacia la autoridad espiritual. Sigamos con el texto para no irnos. Bueno, ya hablamos de la rebelión de Aarón y María, ¿no es cierto? Sí. Que como mencionaron recién, ellos murmuraron, y lo cierto es que Dios no pasa por alto. Y lo que estudiamos recién es, o enfatizamos, Dios delega su autoridad soberanamente. Y soberanamente significa mucho más que como a Él se le da la gana. O sea, decirlo así es como humanizar demasiado esa actitud. Soberanamente tiene que ver con el atributo soberano de Dios, de ejercer autoridad en la forma en que Él considera lo mejor. Hay un párrafo dentro de la rebeldía de Aarón y María que ustedes tienen ahí en su apunte que dice: Dios mismo sale en defensa de la autoridad criticada. Bueno, hablando del ejemplo de la murmuración. La autoridad no es algo que uno logra por sus propios esfuerzos, sino que es dada por Dios a quien Él escoge. ¿Lo tienen ahí en el párrafo? ¿Lo vieron? En la letra I del párrafo de la letra D de dedo, donde habla de la rebelión de Aarón y María. La autoridad no es algo que uno logra por sus propios esfuerzos, sino que es dada por Dios a quien Él escoge. ¿Qué significa esto? Un poco parecido a lo anterior. Ahí está también la soberanía de Dios, que no está, Él escoge a las personas y no es porque es la persona por ahí más dotada, más capacitada, como así. Exacto. En su soberanía Exacto. lo hace. Entonces yo hago esta pregunta en general, ¿no? Para que alguien me la conteste. ¿Cómo tendremos de confundido a veces el concepto de autoridad espiritual que reside sobre la vida de una persona o del creyente o del líder, que cometemos el error, por ejemplo, de decir
que practicar el ayuno da autoridad espiritual. Los agarré, ¿eh? Yo nunca lo escuché. Algunas personas, o en el concepto en general, se entiende que practicar un ayuno, entre otras cosas, te da autoridad espiritual. Como que salís fuerte espiritualmente en el ayuno. Y lo cierto es que no hay ningún texto en la Escritura que diga que por ayunar obtenemos más autoridad espiritual. El ayuno no está pensado para convencer a Dios para que por causa del ayuno tengamos más autoridad. Como diciendo, bueno, a ver cuánto ayunaste. En este ayuno 10 días, acá tiene el paquete de 10 días de autoridad espiritual. Este ayuno 30 días, a este le corresponde un paquete más grande de autoridad espiritual. El ayuno no es para eso. Vuelvo a decir, ¿por qué digo esto? Sencillamente porque no hay ningún texto en la Escritura que lo afirme. El ayuno espiritual es una disciplina espiritual para purificarnos nosotros. Y en realidad se agranda nuestra visión de autoridad espiritual, pero no la autoridad espiritual que conseguimos nosotros, sino la autoridad espiritual que tiene Dios. Nos transformamos o nos volvemos más sensibles porque el cuerpo es dominado en términos de los placeres de comer y de las áreas sensibles respecto de comer, y como nuestra energía física deja de ser usada para comer, Dios hace algo increíble que nuestra energía física hace que nos volvamos más perceptivos del mundo espiritual, entre otras cosas. Nuestra mente está enfocada, sobre todo si ayunamos, hablando de un ayuno espiritual, no de la dieta del médico o de la dieta del dietólogo, al cual todos vamos a entrar cuando nos vea el médico después de la cuarentena, ¿no? Entonces, quiero decir esto. Fíjense cómo nos hemos equivocado algunas cosas. ¿No han escuchado alguna vez ustedes que esta persona o aquella persona tiene más autoridad espiritual por la forma en que ayuna? No. Es un concepto bastante común, por ejemplo. Bueno, tengo una predicación, una campaña. Entonces voy a entrar en ayuno para estar, más fuerte, para estar, voy a tener una lucha con un montón de demonios, así que necesito el ayuno para estar más fuerte espiritualmente. No dice nada en la Escritura acerca de eso. Sí, es muy probable que yo termine siendo más sensible al mundo espiritual por la cosa que yo dije, pero nunca ganamos en el término de por algo que hice mayor autoridad espiritual que otras personas. ¿Por qué? Les estoy preguntando a ustedes ahora. Porque Dios es el que escudriña los corazones. No está mal lo que estás diciendo, pero no es la respuesta a lo que estoy preguntando. Porque Dios es el que da la autoridad. Porque Dios es el que da la autoridad. Exactamente, porque no hay ninguna razón que le obligue a Dios a darnos autoridad espiritual, porque acabamos de aprender concretamente que Él la da, ¿de qué forma? Soberanamente. Porque no depende de nosotros, sino depende de Dios. Es un acto soberano de Dios. Incluso por eso ¿Vos querías preguntar algo, Saba? No, le iba a comentar algo. Pero sí, dale. No me preguntes por qué Los Ángeles, porque no lo sé. No, digo que incluso, ¿no? Que podemos notar que a veces nosotros si hacemos ayuno equivocadamente, con un sentido equivocado, también a veces no pasa nada. Me parece a mí que no tiene nada que ver que hagas ayuno con que obtengas lo que querés. En términos de lo que estamos hablando, ¿no? De la cuestión de autoridad espiritual. Siempre el ayuno con mala actitud es pasar hambre y nada más. Claro, sí, ¿no? y nada más. Pero en términos de una búsqueda del Señor, sí, ustedes seguramente alguna vez han ayunado, yo también he ayunado alguna vez, y la experiencia de
refresco espiritual que uno obtiene, por supuesto, es innegable. No estoy desmereciendo el ayuno para nada. Lo que estoy diciendo es que no es un recurso para ganar autoridad espiritual. Eso quiero decir. ¿Por qué? Y porque la autoridad espiritual la da Dios, soberanamente. O sea, como Él quiere. ¿Está bien? Sí. Desde esa perspectiva, creo que tenemos que aprender a cuidarnos en santidad cuando hacemos algún comentario o algo respecto de personas que están en autoridad espiritual. O que manifiestan autoridad espiritual, ¿no? Por lo que hacen. Miraste a Torrante cómo es, y sin embargo predíquese que envíe un montón de gente. ¿Cómo puede ser? O mirá, está en adulterio, nadie lo sabía, obviamente, ¿no? En adulterio, y es pastor de una iglesia. Y sin embargo, la iglesia crece, o este ministerio funciona, o se llena de dinero. Ustedes han escuchado miles de casos muy tristes, ¿no? Cuando salen a la luz los problemas. Y uno dice, ¿cómo puede ser que haya pasado esto y esto y esto? Y sin embargo el tipo vivía esto y se robaba toda la plata, o qué sé yo. Y porque Dios da su autoridad espiritual a quien Él quiere. Entonces, la dimensión de lo que estoy hablando a veces no es tan sencillo para entender por nosotros, porque nosotros los seres humanos, tenemos la tendencia a pensar, y a veces lo trasladamos equivocadamente al mundo del espíritu, es que en algunas cosas podemos convencer a Dios que somos mejores que otras personas. Y lo cierto es que eso nunca va a pasar, porque Dios nunca nos compara con otra persona. Entonces, cuando yo voy al trono, yo digo, mira, Señor, a mí me tenés que rebendecir, porque lo bendeciste a este, que es un chanta. Vos sabés qué chanta que es este tipo. Tú estás bendiciendo a él, ¿cómo no vas a bendecir a mí? O sea, intentar una conversación de ese tipo, de esa forma, con Dios, Dios no la escucha, porque en la mente de Dios no está la comparación. La oración del fariseo. ¿Perdón? Como la oración del fariseo, no soy como este otro que yo diezmo, hago lo bueno. O sea, Dios no recibió la oración de él, sino recibió la oración del publicano. O sea, no tuvo en cuenta todo lo que él hacía, el fariseo, ¿no? En el sentido, sí, hay que ver, bueno, lo que yo quiero poner énfasis es que la autoridad espiritual es cosa seria. Y respetar la autoridad espiritual es cosa seria. La pregunta que yo les hago ahora a ustedes, ¿cómo saben? ¿Puede saber el creyente si tiene autoridad espiritual? Les pregunto. Porque después de esa va otra pregunta, obviamente. Entonces, quédese con esta primera pregunta. ¿Puede saber el creyente si tiene autoridad espiritual? Si tiene autoridad espiritual Sí, alguien o para uno. mí sí. A ver, Fernando, contéstame. Para mí sí, porque si vos ministrás a una persona y los demonios se te sujetan, para mí quiere decir que sí, aunque sea en el nombre de Jesús, pero yo entiendo que sí. La autoridad espiritual viene en el nombre de Jesús, en el caso que vos estás contando, ¿no es cierto? Sí. La autoridad que reside en la persona de Jesús y que nos ha sido delegado el poder ministrar cuando uno ora o qué sé yo. Está bien el ejemplo. La segunda pregunta que yo les hago es, ¿puede darse cuenta el cristiano si vive con autoridad espiritual? O sea, si tiene autoridad espiritual. ¿Qué significa que el cristiano tiene autoridad espiritual? ¿Cómo saben ustedes? Para mí, cuando hace
se le ve en el fruto, cuando trata de hacer la voluntad, hace la voluntad de Dios. ¿Qué más? ¿Qué piensan? Yo creo que cuando uno entra a un lugar y tiene autoridad espiritual, la otra gente que no, digamos, que pueda tener problemas, se ve afectada. Ok, ¿qué más? Hola. Sí, yo he conocido una persona que tenía autoridad espiritual. Ella donde estaba, si quería, evangelizaba, convertía a gente y ponía en Dios toda la fe y todo el poder y la autoridad. Yo lo sé porque hasta inclusive ganó un juicio que era imposible, se lo ganó a las autoridades de Estados Unidos, digamos, ¿no? Que era una cosa muy imposible. Sin embargo, ella tenía una autoridad y sigue teniéndola porque, bueno, Ok. Es una líder. Está bien. Sí. A ver, los demás, ¿qué piensan? Yo creo que la autoridad es delegada. O sea, yo no puedo saber si tengo autoridad si no me la delegan. Yo creo. También Si entiendo no te la que delega, ¿quién? mi autoridad, o sea, en la tierra, ¿no? Autoridad por medio de Cristo tenemos, pero yo no puedo ejercerla sin autoridad. ¿Se entiende? Sí, te entiendo lo que querés explicar, sí. Es una forma de entender la autoridad. En realidad vos estás hablando de la autoridad como para hacer algo en la iglesia, si vos querés, ¿no? ¿No es cierto? Claro. ¿A eso te referís? Sí. No sé cómo explicarlo, lo que quiero Para decir tener yo. autoridad hay que estar bajo autoridad. Está bien. Bien. Yo quiero que saquen de su cabeza lo que tiene que ver con la autoridad delegada en términos de roles en la iglesia. ¿Ok? Saquen de su cabeza eso. Es cierto lo que dice la hermana ahí, que por supuesto yo sé que tengo autoridad porque mi autoridad me la delegó para hacer algo, esto, aquello, lo que fuera. Está muy bien, es correcto. Saquen lo que es vida de iglesia o ministerios específicamente y concentrémonos en el concepto de autoridad espiritual tal cual entendemos que la Escritura habla que el creyente tiene autoridad espiritual. Y la yo pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿cómo saben ustedes que tienen autoridad espiritual? Todos tenemos autoridad espiritual. Todos tenemos autoridad espiritual. Al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, tenemos autoridad espiritual. Para Y mí la tenemos Biblia dice, autoridad. os doy autoridad sobre toda vuestra espiritual demanda. Sí, pero esa autoridad es para hacer algo. Yo no hablo de hacer cosas. Autoridad por medio de la fe. Tenemos la autoridad nosotros por medio de la fe, por creer que tenemos, las cosas serán hechas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Otra vez? Por medio de la fe. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús y por la fe que tenemos sabemos que las cosas van a ser hechas. Yo creo que también tiene que ver con el reconocimiento del otro, ¿no es cierto? Si el otro, ¿cómo es? Claro, si la persona tiene autoridad espiritual, es reconocida esa autoridad. Bien, está bien. El Señor le legó su autoridad en la iglesia y nosotros somos la iglesia del Señor. Está bien. Le voy a hacer otra pregunta para que pensemos. A ver, Jessica. Cuando oramos en obediencia a los propósitos de Dios, cuando somos obedientes. Por ahí vamos. Por ahí vamos. Muy bien, por ahí vamos. ¿Cuál es la evidencia? Y vamos a personalizarlo. ¿Cuál es la evidencia
¿O qué les parece a ustedes que es la evidencia de que ustedes tienen autoridad espiritual? ¿Y por hechos? ¿Por los hechos? Pablo dice por los hechos. ¿Por qué más? Por la obediencia. ¿En qué sentido, Patricia? Por ejemplo, si uno no obedece, no sé, si está haciendo las cosas mal, es como que no puede tener la autoridad porque está viviendo en un pecado. Muy bien, también puede ser entendido por ahí. ¿Por qué más? Por el fruto. A ver, ¿qué significa? Claro, es poner a Cristo como centro y a cumplir la voluntad de Dios, un poco como decía antes Jessy también, ¿no? En obediencia a Dios, lo que Dios espera de mí, entonces el otro va a ver algo diferente. No sé si me explico. Sí, ¿qué más? ¿Qué piensan? Poner por obra la palabra del Señor. Cuando buscamos más a Dios tenemos autoridad, cuando tenemos más encuentro con Dios, ¿no? ¿O no? Por la influencia que se nota en otras personas. ¿Por qué más? La palabra que uno les da, el consejo, y ve que eso cobra vida y la persona la practica y es bendecida. Entonces, se ve que hay fruto en lo compartido, ¿no? Con la autoridad de Dios. Ok. Imaginen ustedes que por alguna razón, porque no está mal lo que están contestando, está bien lo que están contestando. Y yo quiero llevarnos a un nivel más profundo, donde ustedes no dependan, en términos del concepto estoy hablando, no dependan de lo que tienen que hacer para demostrar si tienen o no autoridad espiritual, ¿ok? Que es lo más difícil para nosotros los evangélicos, porque nosotros ligamos mucho, enganchamos mucho, el que porque me sale esto significa que tengo autoridad espiritual, ¿ok? Lo enganchamos mucho. Y por supuesto la Biblia habla, Jesús habla de por su fruto los conoceréis y todo eso, por supuesto. O sea, hay una evidencia de que somos personas con autoridad espiritual. Está claro eso, es imposible negarlo. Pero yo quiero que vaya a un nivel más profundo de reconocer la autoridad espiritual que el cristiano puede vivir. Para mí la autoridad espiritual es como un microclima en la vida del creyente. Y el elemento de ese microclima, aunque no pudieras hacer nada, porque, por ejemplo, Pastor. La iglesia cristiana en algunos lugares del mundo es perseguida, ¿no? Y no puede hacer ni el 10% de lo que hacemos nosotros acá. No puede predicar, no puede llevar una Biblia en la calle, no puede tener una célula, los cultos son controlados por gente del gobierno que está, policías, que yo durante el culto, a ver lo que se dice, cuánto tiempo dura y toda esa historia. Así que no tenés libertad de hacer un montón de cosas. Entonces, uno podría decir, si sigue la lógica de que la autoridad espiritual depende de lo que hago, en la iglesia o por la iglesia o por el nombre de Dios, daría la sensación entonces que los cristianos que no pueden hacer mucho tienen menos autoridad espiritual que los cristianos que sí tienen la posibilidad de hacer mucho. Y obviamente no es así. Entonces, a mí me parece que entender la autoridad espiritual no depende totalmente de lo que haga, sino de dos conceptos. Número uno, el concepto que yo tengo de Dios, y número dos, la razón de mi vínculo con Dios.
Siempre hablando de nuestro tema de autoridad espiritual. Yo ya sé que nuestro Padre, que nuestro vínculo es amor, eso está fuera de discusión, ¿saben? Estoy hablando de autoridad espiritual. Entonces, dicho esto, la autoridad espiritual no tiene que ver con la autoridad como una autoridad, como una cosa que es ejercida hacia otro. O sea, yo tengo autoridad, soy el padre de mis hijas, entonces soy autoridad, perdón, que tengo autoridad significa que yo le digo que haga algunas cosas y ellas deberían hacerlas. Sí, por supuesto que eso es autoridad, pero no es a esa cuestión de autoridad a la que yo me quiero referir esta noche con ustedes. Pregunto, para que lo entiendan mejor, a ver. Imagínense que yo estoy sentado en el living de mi casa con mis dos hijas y no les digo que hagan nada, no les pido nada, no les ordeno nada, nada. Estamos sentados ahí los tres, ponele tomando mate. ¿Yo tengo autoridad espiritual sobre ellas? ¿Tengo autoridad sobre ellas? Sí. Ellas, aunque yo no les diga nada, hace esto, hace aquello, lo que fuera. Estamos hablando de la luna. Ellas ¿deberían reconocer que yo soy su autoridad porque soy su padre? Sí. ¿Por qué? Porque no le es estoy el diciendo padre. que hagan nada, no le estoy diciendo que hagan nada. ¿Por qué? Pero sabe que es el padre. Bueno, sí. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué? Por reconocimiento. Miren la primera oración que yo les dije hace un rato. Respeto, reconocimiento, lo tienen como una imagen realmente muy arriba, muy positiva, muy... Bueno, ¿cómo les dije la primera? Yo voy un poco, un poquito... Por Perdón. el concepto. El concepto que yo tengo de... ¿Cómo fue la primera oración que les dije? Por el concepto que No, tengo. yo dije por el concepto, más no. ¿Cómo fue lo primero que yo dije? El concepto que El tengo de concepto Dios. que tengo de Dios. Ok, o sea, no es el concepto nada más. No. Es el concepto. No, el concepto que tengo de Dios. Entonces, a lo que voy es a esto. Lo que yo tenga en claro acerca de quién es Dios es súper importante. Recuerdan que vimos el texto de Isaías 6, ¿no? ¿Puedo? Recuerdan que vimos el texto de Isaías 6 la otra clase. Sí, Para mí es uno de los textos más maravillosos porque en palabras humanas Isaías trata de explicarnos acerca de la autoridad de Dios, como les expliqué en el detalle la otra clase. Entonces, cuando vos tenés ese concepto claro de que este Dios está en un trono alto y sublime y su falda llena en el templo, claramente te das cuenta que esa persona que está ahí tiene autoridad. ¿Está bien? ¿Entienden esto que estoy planteando? Sin que haga nada, ¿no? Lo segundo que quiero decirles, ¿cómo fue la segunda oración que les dije? La razón de mi vínculo con Dios. Mi vínculo con Dios, hablando de la autoridad espiritual, es la que provoca esto que yo le llamo microclima de autoridad espiritual. La autoridad espiritual para mí, vuelvo a decirlo por quinta vez, por supuesto es, por su fruto lo conoceré y hacemos esto en el nombre de Jesús. Por supuesto, no pongo en discusión eso. Pero yo estoy hablando de otra cosa. Yo entiendo la autoridad espiritual también como un microclima espiritual en la cual vos vivís permanentemente. Donde los dos elementos donde vos vivís en ese microclima espiritual es lo que yo entiendo que es Dios o el concepto que tengo de Dios y también cuál es mi vínculo con ese
Dios que yo estoy viendo cada vez más claramente. ¿Cuál es mi vínculo? Y lo dijo Jessica hace un rato, es la obediencia. Entonces, cuando mi vínculo con Dios es que el 100% de mi voluntad está rendida a su autoridad, yo vivo en ese microclima de autoridad espiritual. ¿Me entienden lo que estoy tratando de plantear? Haga o no haga. Porque en realidad la clave de la vida cristiana es hacer solamente lo que Dios nos diga que tenemos que hacer. No lo que a mí me parece que tengo que hacer. Aunque lo que me parezca que tengo que hacer sea bueno. Si yo estoy queriendo hacer algo bueno que Dios no me dijo, también estoy en rebeldía. Porque Dios no me dijo que lo haga. Entonces, repito esto que para mí es muy importante de intentar transmitirlo a ustedes. La autoridad espiritual es como un microclima a nuestro alrededor, en la cual nosotros tenemos la posibilidad, porque Dios es bueno, de vivir permanentemente en ese microclima de autoridad espiritual. ¿Qué es lo que a vos y a mí nos pueden transformar en personas con autoridad espiritual? En que tengo lo más en claro posible, por revelación del Espíritu Santo, no porque seamos más inteligentes o hayamos estudiado más, sino por revelación del Espíritu Santo, ¿quién es Dios? Y número 2, porque tengo en claro, clarísimo, que mi vínculo especial con Él es la obediencia. Entonces, cuando yo tengo esos dos elementos, por decir así, en comunión, pegados, estoy viviendo en un microclima de autoridad espiritual. Por eso es que se dice, y posiblemente ustedes hayan escuchado, que la gente más espiritual es la gente más sumisa. La gente más espiritual, los líderes más espirituales son los más calmos. No hablo de cuestiones de carácter, porque algunos tenemos carácter más fuerte, no estoy hablando de eso, sino en términos de una voluntad rendida a mi Señor. Se entendió que no tiene que ver con el carácter, pero si no diríamos que los que tienen carácter más fuerte son rebeldones y los que son santiagueños son los más espirituales, y no estoy hablando de eso. ¿Entienden lo que estoy hablando? Sí. ¿Por qué? Porque este tipo de personas que yo siempre tengo el desafío, a mí Dios todos los días me pide que entre en esa atmósfera, en ese microclima, en esa realidad espiritual. Porque en ese microclima, en esa realidad espiritual, es donde yo vivo con autoridad espiritual. Porque tengo en claro quién es Él y tengo en claro cuál es el vínculo que me relaciona con Él, la obediencia. Entonces, en ese microclima espiritual, soy de los que piensan que todo es posible. Hasta ahora las personas que yo conozco, que no son tantas, pero sí son varias, que manifiestan en su vida esa autoridad espiritual, uno diría que le sale por los poros, no tiene necesariamente que ver con lo que hacen. Lo que hacen es una circunstancia, pero esa autoridad espiritual que les sale por el hecho de vivir, vos tomás mate con esas personas y vos sentís que te están ministrando aunque estén hablando de nada. Porque estas personas están en ese microclima del espíritu. ¿Por qué? Porque tienen clara conciencia de quién es Dios y tienen clara conciencia de quiénes son ellos y el vínculo que los relaciona a ellos con Dios. Obediencia absoluta.
Entonces, ese vínculo, esa relación es lo que produce, según entiendo lo que estamos estudiando, eso de tener una vida con autoridad espiritual. Suele pasar que cuando Dios encuentra personas que toman esa decisión de vivir de esa forma, digamos así que son las personas que más Dios les gusta usar. ¿Me entienden lo que estoy tratando de plantearles? El estar en una comunión constante. Sí, pero con esos dos elementos, quiero decir. Entonces, cuando vos vivís de esa manera, vos no tenés que demostrar nada a nadie. Cuando vos vivís de esa manera, sabés que Dios es el dueño de tu vida y que Él te puede decir acá doblar a la derecha y después otro día te dice doblar a la izquierda o seguir derecho o entrega esto o recibí esto o habla esto o no hables esto otro o ministrar de esta forma o orar aquí o orar allá o lo que fuera. ¿Me pueden entender lo que estoy tratando de plantear? ¿No? Yo creo que esa es la vida. A mí me da la sensación, estoy seguro de que esa es la vida que Dios quiere y ese es el concepto. Cuando nosotros lo vemos a Jesús, estudiemos, nos queda media hora, estudiemos a Jesús desde esta perspectiva. No sé, ahora todos los que estamos acá somos líderes y ya sabemos más de la Biblia, así que algunas cosas, por supuesto, las comprendemos mejor. Hemos estudiado, ustedes estudian, así que claramente tenemos más elementos para entender la vida de Jesús. Pero recordemos cuando recién estábamos conociendo a Dios y alguien nos contaba o escuchábamos de la vida de Jesús, los evangelios y qué sé yo. ¿Nunca te preguntaste por qué entre las multitudes Jesús sanaba a algunos y algunos se iban sin ser sanados por Jesús? O cuando Él iba camino a una ciudad o lo que fuera y se encontraba con algunos enfermos o le traían a algunos enfermos, ¿no? Algunos ciegos y eso, todo lo que conocemos de la vida de Jesús. O cuando el joven rico se va porque no quiere darle a los pobres lo que Jesús le había dicho, y vos no lo ves a Jesús desesperado corriendo atrás de él diciendo, bueno, está bien, no te lo tomes, no es para tanto, qué sé yo. Uno no ve a Jesús en esa actitud, ¿no? Ve a Jesús en una perfecta vida. ¿Por qué perfecta vida? Porque Jesús fue una vida de perfecta obediencia. Y su perfecta obediencia a su Padre dio como resultado una perfecta vida. Y la perfecta vida que vemos en Jesús respecto de nuestro tema autoridad espiritual es que Él no necesitó ponerse nervioso por nada de demostrarle nada a nadie. Él estaba sentado y si su padre el día anterior, porque él había estado orando con su padre y hablando y pasaba horas, como ustedes saben, orando, yo, como hemos dicho muchas veces, yo imagino que en esas conversaciones de Jesús con su padre, el padre le diría, bueno, mira, mañana vas a ir a Capernaum, te vas a encontrar con este, vas a encontrar con este ciego, vas a encontrar a esta persona, a estos sanalos, habla de esto, ministrar sanidad, vas a encontrar a unos leprosos, sanalos también, van a venir a jorobarte los fariseos, pero no lo desbolilla. Yo estoy seguro que las conversaciones del Padre con Jesús tenían que ver con el plan del día. Estoy totalmente seguro de eso. Entonces, desde esta perspectiva, ¿ustedes no ven a Jesús en paz haciendo la voluntad de Dios? Una paz sorprendente, aunque a veces, un par de veces se enojó, pero nunca perdió el control. Pero una seguridad sobre sí mismo, un control sobre sus emociones, un no apurarse, un resistir la presión. Miren, Jesús decía, miren,
no me pidan que haga cosas porque se les ocurre a ustedes, porque en realidad yo estoy acá para hacer la voluntad de mi Padre. ¿Se acuerdan de ese texto, no? O decían, ¿por qué no le decís esto? Miren, yo tengo que hablar las palabras que mi Padre pone en mi boca. No puedo decir otra cosa. Entonces, yo creo, bueno, obviamente, no estamos hablando de Jesús. ¿No ven ustedes en Jesús una vida de autoridad espiritual? Clarísimo, ¿no? Obviamente, uno diría. Pero yo quiero que tomen estos elementos respecto a la autoridad espiritual. Vuelvo a decir, generalmente por nuestra religiosidad, aunque sea inconsciente y honesta, casi siempre asociamos la autoridad espiritual con la autoridad o el poder que tenemos para hacer algo, lo cual es cierto, ¿ok? Desde la autoridad delegada, como alguien dijo muy bien, que nos da nuestra autoridad para los ministerios y qué sé yo de la iglesia, hasta la autoridad que Dios nos da respecto de orar en el nombre de Jesús y hacer esto y hacer aquello. Por supuesto que eso también es una faceta de la autoridad espiritual. Pero lo que yo les quiero hacer reflexionar este rato es en este concepto de autoridad espiritual, que tiene que ver con eso, ¿no? Con un clima en el cual vos estás inmerso, donde tenés cada vez más, alguien dijo también, por nuestra relación continua con Dios, cada vez tenés más en claro quién es Dios, y también cada vez tenés más en claro que nuestro vínculo con Él es la obediencia, porque nosotros estamos aquí para hacer su voluntad. De hecho, como ustedes saben bien, Jesús dijo en la oración más perfecta del mundo, Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la nuestra. Como se hace en los cielos. Entonces, una vez alguien me dijo, bueno, pero ¿cuál es la voluntad de Dios en los cielos? Allá no hacen nada. Allá no hay que orar por enfermos. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios en los cielos? La voluntad de Dios, y no hay enfermos, no hay maldad, no hay nadie con quien pelear, no hay nadie a quien perdonar, porque en los cielos es todo perfecto. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios en los cielos? Muy sencillo. Que la voluntad de Dios, que los cielos es el lugar donde está el clima, la manifestación perfecta de que solamente es lo que Dios dice. Entonces, el ejemplo de hágase en los cielos tu voluntad tiene que ver con eso. Hay un lugar donde lo que es, lo que existe, lo que sucede es solo la voluntad de Dios. No hay espacio para otra cosa. Entonces Jesús dice, ese microclima de perfecto acuerdo con la voluntad de Dios es el que quiero que ustedes hagan lo posible para que se manifieste aquí en la tierra. ¿Me siguen lo que estoy tratando de explicar? Entonces esto tiene que ver con no con la autoridad espiritual de que yo respeto a alguien como mi autoridad, sino ¿qué significa que yo tengo autoridad espiritual? Que camino por la calle y somos espíritus que residen en un cuerpo, dicen algunos, ¿no? A partir de haber conocido al Señor. Entonces, la autoridad espiritual que vos y yo cargamos y que yo creo que Dios quiere que crezca cada vez más para que se manifieste cada vez más en la forma y en los tiempos en que Dios quiere, es esa plena conciencia de que no hay espacio para mi voluntad, con minúscula, y debe haber cada vez más espacio para su voluntad, con mayúscula. Entonces, a veces nosotros bromeamos, porque tenemos eso de que estamos acá para romper el mundo, y uno entiende el concepto, ¿no? Pero si estamos diciendo que este microclima de cargar con autoridad espiritual significa que nuestra voluntad está rendida completamente a Dios, significa que Dios nos va a decir a quién ministrar.
Significa que somos sensibles a escuchar la voz de Dios para decir, háblale ahora a este. O para escuchar que Él nos dice, no digas nada. Para escuchar que Él te dice cuando alguien te viene a pedir oración, no es el momento de orarle. ¿Me captan lo que quiero hablar, lo que quiero explicarles? Sí, sí. Entonces, nuestra lucha, si ustedes quieren, es frente a eso, ¿no? Nosotros entendemos, y lo digo honestamente, pero honestamente equivocados. Entendemos que vivir con autoridad espiritual es andar a los manotazos por todos lados. O sea, a manotazos quiero decir, poniendo manos en el sentido de que algo tenemos que hacer. ¿No? Y no. Porque tenemos la autoridad espiritual y porque en el nombre de Jesús, y no, la verdad que no. Nosotros tenemos que hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, la autoridad espiritual que reside en nosotros es esa capacidad de que tenemos tanta autoridad espiritual que hacemos solamente lo que Dios dice. Y tenemos tanta autoridad espiritual que resistimos la presión de nuestras emociones, de nuestras ideas, de lo que la gente dice, de lo que la religión diga, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo podemos hacer? Y estamos en un clima de paz, del shalom de Dios. Porque tenemos bien en claro quién es Él, y tenemos bien en claro mi vínculo con Él, que es obediencia. ¿Entienden lo que estoy tratando de explicarles? Entonces, preguntémonos, ¿cómo estamos experimentando la autoridad espiritual que reside en nosotros? Y quizás tengamos que orar para sacarla del desenfreno de estoy en este mundo para ministrar a todo ser vivo. Porque para eso tengo autoridad espiritual. ¿Sí? Si Jesús tenía autoridad espiritual, ¿por qué Él oró por algunas ciudades donde no pudo ni entrar porque no tenían fe en Él? O sea, Él no tenía la autoridad espiritual de decirle, a mí no me importa que ustedes no crean en mí, yo entro acá y pongo la cosa en orden, y hubiera sacado un montón de demonios por ahí. ¿No les parece que lo podía hacer? Claro que lo podía hacer. Ahora, más allá de la tristeza que le provocaba a Él, que ciertas ciudades no le reconocieron como el Mesías, vuelvo a decir, no veo a Jesús desesperado. Lo veo en una vida perfecta porque tenía ese vínculo perfecto con su Padre, porque el que decía lo que había que hacer era su Padre, no él. La oración más concreta, ustedes recuerdan, es la del huerto de Getsemaní, ¿no es cierto? Mira, y la verdad que yo no quiero ir a la cruz. No me va a gustar nada. No me atrae para nada todo el proceso de la cruz. Pero yo acá estoy para hacer tu voluntad. Eso es autoridad espiritual. ¿Me siguen lo que estoy planteando? ¿Pueden preguntas, dudas, inquietudes? Silencio. Bien. Hola. Sí. Yo escuchando esto, me vino de allá, cuando comienza la Biblia, que Dios nos crea a su imagen y semejanza. Es espectacular, eso es de una dimensión impresionante, ¿no? Después, eso va a Jesús, y bueno, su calvario, su resurrección, y el cual Jesús es presentado como su Hijo amado. Su Hijo amado
y le da toda porque mismo dice que Él es el mismo Dios, ¿no? Y entonces, por eso Jesús tiene esa calma que nosotros no podemos llegar a comprender, ¿no? Casi un poquito. Y pienso que se atan así las cosas. Y aparte tenemos, también, si tenemos autoridad, tan perfecto Dios que nos da el libre albedrío también. Pero bueno, lo mejor de todo es lo que dice, hacer la voluntad de mi Padre. Sí, no entiendo, María de los Ángeles, mucho lo que usted está tratando de explicar, porque no entiendo la conexión con algunas cosas, pero está bien. Sigamos viendo en términos de... ¿Se entendió esto que traté de explicarlo? Sí. ¿Sí? Bien. Les voy a dar 2 minutos para que lo escriban como si fuera en una definición. Autoridad espiritual es... No pueden usar las palabras que yo les dije, ¿saben? Tienen que usar sus propias palabras. Entonces les doy 2 minutos para que cada uno escriba una definición en base a lo que acabo de explicarles sobre lo que es autoridad espiritual. 2 minutos a partir de ahora, ya. La hija no puede copiar de la madre, ¿eh? Te vi justo, ¿eh? ¿Listo? Sí. Sí. Bien. A ver, voy a preguntarle a algunos. Es para compartir, ¿saben? Bueno. Déjenme preguntarle a algunos. A ver, ¿a quién tengo yo aquí? Camila, ¿qué escribiste? A ver, compartime, por favor. Compartinos. ¿Cómo te va? Bien, puse, es el resultado de la soberanía de Dios, acto que no depende de mí, sino de Dios, pero que sí se sostiene en mi relación, reconocimiento y obediencia a Dios. Está bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bien. ¿Quién más? Ah, yo digo, cierto, perdón. Dorita, ¿qué pusiste? A ver. No te escucho, ¿eh? Autoridad espiritual es cuando uno tiene relación todos los días con Dios y escuchando su voz, haces su voluntad. Muy bien. Porque Él te dice que tienes que hacer. Bueno, no sé cómo. No. Lo que escribiste está bien.
Acuérdense, bueno, voy a seguir dando otras cosas y después voy a decir un par de cosas. Araceli, ¿qué pusiste? No te escuchamos, Araceli. Yo puse, es como yo me relaciono en mi diario vivir con Dios. Bien, muy bien. Muy bien. Rocío, ¿qué pusiste? Perdón, no podía desbloquear. Yo puse es la autoridad delegada por Dios y revelada a nosotros por el Espíritu Santo al tener una relación con Dios, de comunión con Dios, al tener una relación de comunión con Dios. No sabía cómo explicarlo bien. No, pero está bien, tranquila, porque aquí estamos para aprender, así que tranquila. De eso se trata la clase, está todo bien. Muy bien. Ana María Tejerina, ¿estás ahí? Oculta detrás de las sombras. Se fue y nos dejó. Bueno, Ana, ¿qué puso? Ana de arriba, sí es. Mi relación íntima de reconocimiento de quién es Dios en obediencia constante, que da como resultado un estilo de vida que los demás pueden ver, ¿no? Que los demás pueden ver. Muy bien. Muy bien. Inés, ¿qué pusiste? Bueno, yo puse, lo que hacemos es consecuencia de la autoridad espiritual que Dios nos delegó y se manifiesta de acuerdo al conocimiento que yo tenga de un Dios soberano y el vínculo en obediencia que yo tenga con el Creador. Está muy bien. Maxi, Cheti, ¿qué pusiste? Autoridad espiritual es estar en sintonía con Dios y que Él haga su voluntad en mí y yo espere en Él y obre en obediencia. Está bueno, muy bien. Muy bien. Silvia, ¿usted qué puso? La autoridad espiritual es la conexión íntima en seguir su voluntad y es reflejada en la obediencia diaria a tener una vida vinculada estrechamente con Dios. Muy bueno también. Muy bien, gracias. Patricia, Wong, ¿qué pusiste vos? Yo puse que es un clima de obediencia en el que me conecto con Dios todos los días. Muy bien, un clima de obediencia. Me gustó esa frase. Muy bien, muy bien. Patricia, ¿qué pusiste? Es un resultado de lo que yo creo en Dios y lo que yo vivo en Dios en sumisión y obediencia. Muy bien también. Lorena, ¿qué pusiste vos? Yo puse, es mi relación de obediencia perfecta con Dios, cumpliendo su voluntad en mi vida. Muy bien. Muy bien. Leonardo, ¿qué pusiste? Es el fruto de una genuina relación con Dios de sujeción y obediencia a Él, que permite que mi vida, a través de su guía, bendiga a otros y a mí mismo. Muy bien. Alejandra, ¿qué pusiste vos, Fagundes? Yo puse la autoridad espiritual, es el reconocer quién es Dios en mi vida y qué autoridad Él tiene sobre mi vida. La conexión con Él día a día me dará la autoridad para poder hacer solo su voluntad, muriendo día a día a mi yo, para que Él sea por intermedio de mí. Muy bien, muriendo al yo, muy bien. Está buena. ¿A quién no le pregunté? Pablo, ¿qué pusiste? ¿Qué pasa? Justo vos sos de los diablos, así que hermano, vos necesitas la reministración. Sí. Puse reconocer quién es Dios y su grandeza, tener una comunión, no religión y someterse completamente a su voluntad, no a la mía.
y hacer plenamente su voluntad aquí en la tierra, así se manifiesta la autoridad de Dios. Muy bien. Jessica. Yo puse que es saber bien quién es Dios y tener obediencia a Él. Muy bien. María, con A, ¿qué puso usted? Sacar el micrófono. Ahí está. No. La autoridad espiritual viene de la íntima relación con Dios y el hacer su voluntad y saber quién es Dios como papá en nuestra vida. Muy bien. Saba, ¿qué pusiste vos? Que autoridad para mí es estar sometida en cuerpo, alma y mente a la voluntad de Dios. Muy bien. María de los Ángeles, ¿qué puso usted? Y puse, autoridad espiritual es la obediencia que desarrollamos según la percepción de la voluntad de Dios. Ok, muy bien. ¿Alguien falta que le haya preguntado? No, ¿no? Fernando, ¿qué pusiste vos? Autoridad espiritual es el poder delegado de Dios en sus hijos, en base a mi vínculo y obediencia al Espíritu Santo revelado. Ok. De la revelación del Espíritu Santo. ¿Alguien no le pregunté? ¿Todos contestaron? Ana María parece que no podemos saber si está o no está, si está de cuerpo presente o de ausente. Se fue, pastor, porque se sentía mal. Ah, ok. Bueno. Bien, muy bien. Van a anotar la tarea que van a hacer para el próximo martes, que es el último martes de esta materia. Yo después, para que todos estén atentos, les voy a mandar ahora mismo, porque yo estoy en la oficina, entonces cuando corte, les voy a mandar otro texto al grupo de WhatsApp para que ustedes lo abran y lo lean, ¿ok? Quiero que busquen en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Tres textos que describan de una u otra forma las consecuencias o los resultados de dos cosas. Uno, vivir bajo autoridad espiritual. Dos, de hacer la voluntad de Dios. Repito, van a buscar en el Nuevo Testamento cualquier texto que ustedes puedan sacar que describa de una u otra forma los resultados o las consecuencias de dos cosas. Número uno, de vivir bajo autoridad espiritual o estar bajo autoridad espiritual. Y número dos, ¿cómo les dije el dos? De hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Para buscar en el Nuevo Testamento, ¿sí? Lo que yo les voy a pedir, como tengo el nombre de todos ustedes en el grupo, es que pongan la cita que encuentran, no el texto, la cita, en el grupo de WhatsApp y me lo manden. Como si fuera que en vez de mandarme por email o lo que fuera, me ponen el nombre, no sé, Lorena, y ponen 1, texto tal y texto tal. ¿Ok? 3 de cada uno. 3 de cada uno, exactamente, Silvia. ¿Ok? Entonces, yo con eso voy a saber que hicieron la tarea, obviamente lo tienen que hacer antes del martes, ¿no? El mismo martes no recibo texto, ¿saben?
O sea, el lunes a las 12 de la noche es el último momento que ustedes pueden enviarme la tarea. El martes no recibo. Perdón. Entonces, ¿quién dijo perdón? Yo, María. De hacer la voluntad de Dios era la segunda, ¿no? La pregunta. Sí. Ok. Sí. Entonces, me lo envían hasta el lunes que viene a las 12 de la noche, cosa que yo sepa que han hecho la tarea, y después en la clase yo voy a ir preguntándoles del texto que mismo ustedes pusieron, cuál es la referencia que ustedes van a hacer. Yo voy a mirar a algunos y preguntaré, algo voy a hacer, no se hagan problema, pero sí hagan ustedes la tarea esa. Esa va a ser la tarea número 1. ¿Ok? Perdón, ¿en el mismo grupo de WhatsApp o a su celular? No, al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Al WhatsApp. Al grupo de WhatsApp, sí. Ok. ¿Ok? Bien. El martes que viene vamos a tener la mitad de la clase de clase, donde ¿qué vamos a hacer? Revisar de alguna forma la tarea. Como el grupo no es tan grande, tengo la bendición de poder preguntarle a todos sobre su tarea. Y la segunda parte de la clase les voy a tomar un examen que va a ser oral a todos ustedes. Entonces yo voy a ir preguntándole a ustedes cómo se dice autoridad en griego, y les voy a decir de ese tipo de preguntas para que ustedes fácilmente lo puedan explicar. ¿Ok? Bien, bien, pastor. Muy bien. ¿Quién dijo muy bien? María de los Ángeles. Muy bien, María de los Ángeles. Muy buena la actitud. Entonces, en base a eso, ustedes, cuando termine la clase a las 9 de la noche del martes que viene, sabrán quiénes se van al cielo y el resto. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno. Somos todos buenos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Hermanos queridos. Creo que el Ernesto me parece que va a estar la próxima encuentro un ratito, no estoy seguro. Pero creo que saben que empieza algo así como vacaciones, o así, un receso.